Bienvenidos al debate. Solemos ver los inmensos puentes de acero, las autopistas, las redes eléctricas, y pensamos, ahí está. Esa es la infraestructura que sostiene nuestra civilización. Creemos que es solo un problema de ingeniería y de dinero, pero si quitas esa capa superficial, te das cuenta de que la verdadera infraestructura no es el concreto, es el capital humano. Y ahora mismo esa infraestructura humana invisible se está fracturando tan rápido que amenaza con romper el contrato social que hemos dado por sentado durante décadas. Y es una crisis matemática que, casi nadie quiere mirar de frente, ¿no? Porque la gente asume que si hay dinero en el banco, la sociedad simplemente va a seguir funcionando en piloto automático, y los números nos están diciendo a gritos que eso no es cierto. Exacto, hoy ponemos bajo la lupa un fenómeno sociológico enorme, la rápida expansión de los hogares DINK, por sus siglas en inglés, Dual Income No Kids. O sea, doble ingreso sin hijos. Y para que se den una idea de la magnitud de esto, según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2023, estas parejas ya representan casi la mitad de todos los hogares en pareja. Casi la mitad. Es una locura. Y con ese cambio demográfico tan sísmico, surge una tensión económica enorme. La disputa central de hoy es esta. ¿Son las parejas sin hijos polizones racionales? Lo que en economía llamamos free riders. Es decir, están disfrutando de un estado de bienestar y de infraestructuras que en su vejez van a ser sostenidas por los futuros contribuyentes que otras personas están criando con un esfuerzo financiero gigantesco. O por el contrario, los datos demuestran que son los DINKs quienes realmente están subsidiando a las familias. Porque, pagan altos impuestos toda su vida sin consumir jamás los servicios públicos más costosos, como la educación, generando un superávit masivo. Y ojo, este análisis no se basa en opiniones morales, no venimos a decir piensen en los niños. Nos basamos estrictamente en el material de origen, estudios económicos, datos del censo, las investigaciones financieras de United Income, literatura de gerontología y testimonios directos de foros en Reddit que nos muestran la realidad a pie de calle. Totalmente. Y para dejar mis cartas sobre la mesa desde ya, mi postura hoy es que las matemáticas fiscales son contundentes. Los DINKs no son ninguna carga para el sistema. Al contrario, son motores económicos autosuficientes que aportan mucho más de lo que extraen, subsidiando efectivamente a quienes sí deciden tener familias. Y yo argumentaré que esa visión contable ignora cómo funciona realmente la supervivencia de una sociedad. La civilización es un contrato intergeneracional donde el capital humano es el único motor real. Y estructuralmente eso convierte a los DINKs en beneficiarios netos del inmenso sacrificio ajeno. A ver, arranquemos entonces desglosando esa idea tuya de la supervivencia. Claro, déjame poner el panorama macroeconómico sobre la mesa primero. Si revisamos la literatura, específicamente en The Journals of Gerontology, los datos establecen una causalidad biológica y matemática implacable. La caída sistemática en la tasa de fertilidad aumenta, pero de forma drástica, la proporción de adultos mayores frente a la población en edad de trabajar. Y aquí hay que explicar cómo funcionan realmente las cosas, porque la gente suele creer que su fondo de retiro o el sistema de pensiones es como una bóveda con su nombre donde el gobierno guarda sus billetes y ya. Y no lo es, claro. Los sistemas de pensiones y programas como Medicare o Medicaid son sistemas de reparto. El dinero que entra hoy de los trabajadores jóvenes Sale hoy mismo. exacto, sale para pagar a los jubilados actuales. Es una transferencia directa de riqueza de los jóvenes a los ancianos. Por lo tanto, el sistema requiere absolutamente de una tasa de fertilidad sostenible. Ahora, fíjate en este dato del Departamento de Agricultura. Estiman que cuesta, en promedio, $284,570 criar a un niño hasta la adultez. Uf. Sí, estamos hablando de más de $250,000 por niño. Ese es un capital inmenso que los padres están inyectando de su propio bolsillo para crear a la próxima generación de médicos, de ingenieros y, sobre todo, contribuyentes. Es un costo brutal, sin duda. Es una invención de vida. Lo es. Entonces, bajo la fría lupa de la macroeconomía,
Quienes eligen intencionalmente no tener hijos están apostando por un futuro que requiere financieramente que otras personas asuman ese costo de producción. Los dinks retienen su capital en el presente, sabiendo perfectamente que en su vejez van a necesitar la mano de obra que ese $250,000 ajeno logró producir. Te entiendo, y suena lógico, pero los números fiscales no me cuadran con esa narrativa del polizón. Vengo a esto desde otro ángulo. La idea de que los dinks son, no sé, una especie de parásito demográfico que se aprovecha del esfuerzo de los padres, ignora por completo cómo opera la recaudación de impuestos a nivel local y federal. Si miramos los datos del censo y el análisis de United Income, vemos que las mujeres sin hijos tienen el mayor patrimonio neto de cualquier grupo demográfico, promediando $173,800. Bueno, claro, acumulan más riqueza individual porque no tienen el gasto de la crianza. Es simple matemática. Exacto, pero es una riqueza que tributa, y tributa de manera muy agresiva. Si miramos a nivel de hogar, las parejas DINK de entre 55 y 64 años acumulan un patrimonio medio de poco más de $1 millón, $1,065,000 para ser exactos, frente a los 983,000 de los padres en la misma franja. Y aquí es donde el argumento del subsidio se invierte por completo. A ver, ¿cuál es el mayor gasto de cualquier gobierno local? Pues la educación pública. La educación pública, las escuelas. Los DINS pagan impuestos a la propiedad durante 30 o 40 años. Esos impuestos financian directamente escuelas públicas a las que ellos jamás van a enviar a nadie. Al no tener hijos, no saturan las aulas, no usan los programas de almuerzos subsidiados, no reciben los créditos fiscales por hijo que los gobiernos otorgan a las familias, pues para aliviar su carga tributaria. Matemáticamente están pagando la cuenta del restaurante sin haberse sentado a comer. Financian su propio retiro con sus ahorros superiores y mientras tanto subsidian el estilo de vida y las decisiones de las familias. Ya me parece fascinante cómo lo planteas, porque, a ver, tiene sentido en un nivel estrictamente contable. Tienen mayor liquidez, eso es innegable. Mencionas que las parejas sin hijos de 45 a 54 años tienen ahorros medios de $144,000 frente a los $110,000 de los padres. Pero el estado de bienestar moderno no es una hoja de cálculo estática, requiere sangre nueva constantemente. Pero esa sangre nueva se educa con el dinero de los DINKs. A ver, déjame plantearlo con una analogía para salir de la hoja de cálculo. Imagínate que nuestra sociedad es un tren de lujo de larga distancia. Los DINKs, al no tener el enorme gasto de la crianza, han utilizado su dinero excedente para comprar el boleto de primera clase. Ajá. Tienen los asientos más cómodos, las mejores cuentas de jubilación, mayor liquidez, pero la expectativa implícita de su viaje es que, mientras ellos disfrutan del paisaje, los hijos de los demás van a ser quienes construyan las vías por delante del tren. Los hijos de los demás van a conducir la locomotora. Y cuando estos DINKs sean ancianos y no puedan levantarse de su asiento en primera clase, pues los hijos de los demás van a tener que darles de comer y administrarles su medicación. O sea, el dinero no te cuida la gente. Exactamente. El capital en el banco, tus millones acumulados, no te bañan en un asilo de ancianos. Las personas lo hacen, y esas personas costaron, repito, $284,000 cada una para ser creadas, un costo que los DINKs nunca asumieron. Es una metáfora brillante, pero si me permites, yo le daría una vuelta de tuerca. Tu analogía del tren asume que los padres están teniendo hijos como, no sé, un acto heroico de altruismo público, como si dijeran, querida sociedad, aquí tienen a los futuros maquinistas del tren. Y sabemos empíricamente que la procreación no funciona así. Es una decisión profundamente impulsada por el deseo personal. Ahora, sobre el tren. Los DINKs compran su boleto de primera clase, sí, en efectivo y a precio de mercado. Pero con los impuestos que pagan a lo largo de su vida, también están pagando por el mantenimiento de los vagones donde viajan las familias. Y sobre el asilo de ancianos, ojo, los DINKs no esperan que los hijos de otros los bañen gratis. Están pagando de su bolsillo por ese servicio médico privado con los ahorros que lograron acumular. Pero ahí está la trampa. No importa cuánto dinero privado tengas para pagar ese asilo de ancianos, si hay una escasez brutal de enfermeros porque la tasa de natalidad colapsó.
El dinero pierde su valor si no hay fuerza laboral que comprar. Y esta tensión es tan severa que la macroeconomía ya está empezando a cruzar la línea hacia intervenciones directas en la vida privada de la gente, lo cual nos lleva a un segundo eje fundamental en el material. Ah, ¿te refieres a las propuestas de penalización fiscal? Así es, la literatura gerontológica es muy clara al respecto. Existe un estudio ya clásico de Adams de 1990 que analiza las contribuciones de los padres a la seguridad social. Y la conclusión de cierta rama de esta literatura es tan contundente que proponen derechamente aumentar las contribuciones impositivas y de pensiones para las personas que deciden voluntariamente no tener hijos. Básicamente, cobrarles una multa por no reproducirse. Bueno, ellos lo llamarían equilibrar el sistema. La lógica macroeconómica dicta que, dado que no estás aportando el capital humano del que dependerán tus propias pensiones futuras, pues debes aportar más capital financiero hoy para compensar ese desequilibrio. Es frío, lo admito, pero es matemática estatal. Si hay escasez de ciudadanos, el Estado buscará extraer el valor faltante por otras vías. Y ahí difiero por completo en la validez ética y social de ese enfoque. De hecho, me parece aterrador. Si miramos el material base, específicamente las discusiones sociológicas en foros como Reddit, vemos cómo esta presión macroeconómica, cuando la aterrizas a la vida de un individuo, se vuelve invasiva, casi distópica. Donde la gente habla sin filtros de la presión que sienten día a día. 2035, que resume esta locura institucional con una frase que, la verdad, te hiela la sangre. Ella dice con sarcasmo: aparentemente, mi útero es propiedad pública. Cuenta cómo, tras expresar que no deseaba ser madre, su entorno e incluso profesionales médicos reaccionaron como si ella estuviera traicionando a la patria. Le sugirieron, y ojo con esto, que tuviera un hijo en contra de la voluntad explícita de su esposo, garantizando el fracaso de su matrimonio solo para cumplir con la expectativa social. Ojo, no estoy diciendo que esa presión no sea real y asfixiante para el individuo. Es una externalidad social brutal de una necesidad demográfica. Pero al final, el Estado no tiene sentimientos, solo requiere reemplazo poblacional. Pero los individuos sí tienen sentimientos y tienen cuerpos. Es la alienación total de la autonomía corporal. Ella misma señala la hipocresía del sistema. Nadie le exige a unos padres un plan estratégico a 5 años para justificar por qué van a tener su tercer hijo. Pero a ella, por decidir no tenerlos, la sociedad le exige poco menos que una presentación de PowerPoint para justificar por qué no quiere arruinar su salud mental o su estabilidad financiera. Es un doble estándar evidente, sí. Y luego tienes testimonios como el de la usuaria Crystal356, que plantea algo profundamente físico. Ella pregunta: ¿por qué el sacrificio corporal masivo es la opción por defecto? Menciona el costo biológico real de la maternidad, el riesgo de desgarros, la depresión postparto, alterar tu vida y tu cuerpo de forma irreversible. Exigirle a la mitad de la población que pase por ese trauma físico bajo el pretexto macroeconómico de que necesitamos contribuyentes para el tren de las pensiones es francamente reducir a los seres humanos a fábricas de carne para el Estado. No hay dinero en el mundo que compense ese nivel de exigencia. Es un argumento poderoso, y la crudeza del testimonio humano siempre choca de frente con la frialdad de las hojas de cálculo. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en la justificación de por qué no tienen hijos. Tenemos que observar qué hacen los dinks con ese excedente masivo que logran al no asumir los sacrificios físicos y financieros de la crianza. Y eso nos lleva a observar lo que los analistas llaman la economía dink. ¿Hacia dónde reasignan todo ese capital y tiempo libre, dices? Exacto. Y si miramos los datos con rigor, lo reasignan hacia el hiperconsumismo. Mencionaste antes su tremenda liquidez. Bueno, los estudios de consumo muestran en qué se gasta esa liquidez. Los dinks gastan un 35% más en ocio, en salir a comer y en entretenimiento, comparado con hogares de padres en su mismo nivel de ingresos. Y el dato más asombroso, gastan un 300% más en viajes de lujo. Bueno, están inyectando un capital masivo en la economía de servicios, ¿no? Pero están creando una burbuja económica diseñada a su medida, completamente desconectada de la continuidad social.
Fíjate en cómo la industria ha pivoteado para servirles. Restaurantes con estrellas Michelin que prohíben explícitamente la entrada a niños. Resorts exclusivos en el Caribe bajo el sello Adults Only. Apartamentos de lujo diseñados con cocinas gourmet inmensas pero sin habitaciones adicionales. Están tomando lo que podríamos llamar el dividendo demográfico. Espera, espera. Para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con el término, cuando dices dividendo demográfico, en este contexto, a nivel individual, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero a ese tremendo excedente de tiempo, de energía, descanso y sobre todo dinero que te queda libre cuando decides no invertir las próximas 2 décadas de tu vida en criar y financiar a un ser humano. Ya, el capital que no se fue en pañales y universidades. Exactamente. La crítica estructural aquí es que la economía DINC toma ese dividendo demográfico y en lugar de reinvertirlo en el tejido social a largo plazo, lo quema en una estética de vida a corto plazo. Menús de degustación de $300, vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, ese hedonismo puro financiado por el abandono de la responsabilidad generacional. Están priorizando su placer inmediato sobre la construcción de la sociedad de la que van a depender. A ver, esa es una acusación fuerte. ¿Los llamas hedonistas que queman recursos? Pero creo que estás ignorando la variable más crítica para la supervivencia a largo plazo de todos, tengan hijos o no. Estoy hablando del impacto ambiental. El material de origen tiene datos climáticos que invierten completamente tu argumento del consumo irresponsable. ¿En qué sentido? El dato ambiental más revelador de este debate es este. Tener un hijo menos reduce la huella de carbono de un individuo en 58.6 toneladas de CO2 al equivalente anual. Repito, 58.6 toneladas. Compara eso con lo que nos piden hacer todos los días. Dejar de usar el auto, reciclar, comer menos carne. Todas esas acciones juntas palidecen frente al gigantesco impacto de no añadir una vida entera de consumo humano al planeta. Un DINC puede volar en primera clase a Bali, cenar en todos los restaurantes caros que quiera, y aún así su huella ecológica total va a seguir siendo una fracción minúscula comparada con la huella combinada de un padre, sus hijos y sus nietos. ¡Wow! 58 toneladas. Pero, fíjate que eso bordea un argumento de crecimiento radical. Bajo esa lógica, la mejor manera de salvar a la humanidad es dejar de producir humanos. Temática ecológica pura. El planeta tiene límites físicos. Y además, no se trata solo de ser consumidores aislados o egoístas. El material también nos muestra cómo esta comunidad redistribuye su tiempo y dinero. Otra usuaria de Reddit, IATLJC3, celebra tener los recursos para viajar, sí, pero subraya algo más profundo: la independencia de no anclar su vida a una estructura de dependencia financiera. Y a nivel social, los datos muestran que los DINCs actúan desde la generatividad. Generatividad. ¿Te refieres a esta idea psicológica de aportar al mundo y a las próximas generaciones, pero sin la necesidad de tener descendencia biológica propia? Exactamente eso. Al tener baterías sociales más recargadas y no sufrir el estrés crónico de la crianza, los DINCs dedican significativamente más tiempo al voluntariado formal, a causas cívicas y a ejercer un rol fundamental como cuidadores periféricos. Apoyan a los sobrinos, cuidan de los padres ancianos. Irónicamente, al no reproducirse, los DINCs están preservando los recursos del planeta y financiando el sistema para que los hijos de esos padres tengan un lugar habitable y escuelas funcionando. O sea, me estás diciendo que el acto supremo de filantropía hacia los hijos ajenos es decidir no tener los propios. Te estoy diciendo que es una forma absolutamente válida de contribuir a la sociedad sin añadirle más carga demográfica ni ecológica al sistema. Bueno, creo que con esto hemos logrado delinear la verdadera anatomía de este conflicto. Y nos lleva al punto donde necesitamos sintetizar qué significa realmente todo esto para nuestro futuro. Si resumo mi posición, basándome en los fundamentos económicos que hemos discutido, más allá de la brillantez contable y la riqueza individual que logran acumular los DINCs, la realidad ineludible es que ninguna civilización sobrevive solo con dólares en una cuenta. Las pensiones, la medicina, la operatividad misma del Estado, todo requiere capital humano. Requiere ciudadanos. Y hoy solo los padres están proporcionando esa infraestructura vital, asumiendo un sacrificio personal y financiero gigantesco.
En el panorama macroeconómico, si no aportas ciudadanos al futuro, pues dependes del esfuerzo de quienes sí lo hicieron. Y para resumir la visión desde los datos y la sostenibilidad, la evidencia es, creo yo, irrefutable. A nivel fiscal, de consumo directo de recursos y de impacto ambiental, los individuos sin hijos son benefactores netos del sistema actual. No son polizones. Al no agotar los recursos de la educación pública, al financiar sus propios retiros con patrimonios que superan el $1.000.000 y al dejar una huella ecológica drásticamente menor, son precisamente el superávit que le permite al sistema seguir respirando sin colapsar. Ahora, a pesar de lo diametralmente opuestas que son estas dos visiones y de que claramente no vamos a resolver hoy quién subsidia a quién, me parece que hay un punto de convergencia innegable en nuestro análisis. Y es que el modelo económico actual es profundamente hostil sin importar qué camino elijas. Totalmente de acuerdo. El sistema está roto por ambos extremos. Por un lado, penaliza financieramente de una forma brutal a quienes deciden tener familias, convirtiendo el acto natural de tener hijos casi en un bien de lujo inalcanzable para la clase media. Y por el otro lado, penaliza social y culturalmente a quienes toman la decisión racional, informada e igualmente válida de no tenerlos. Los trata con sospecha, amenaza con penalizarlos fiscalmente en el futuro y les exige justificaciones exhaustivas sobre su propia autonomía corporal. Es una hipocresía sistémica. El Estado requiere desesperadamente que la gente se reproduzca, pero se niega a estructurar una economía donde esa reproducción sea viable. Lo que nos obliga a reflexionar sobre cómo esta inevitable economía DINC nos forzará a repensar por completo nuestras redes de seguridad social, nos exige evaluar cuál es el valor intrínseco de un ciudadano para su país, más allá de su capacidad para generar futuros contribuyentes. Así es, y queda claro que los datos demográficos y la tensión social que hemos analizado hoy apenas están raspando la superficie de este tema. Hay un universo entero de implicaciones culturales y económicas por explorar en este cambio irreversible. Entonces, la próxima vez que miren su ciudad y piensen en los impuestos, en las escuelas y el estado de bienestar, recuerden la metáfora de ese tren de lujo cruzando el país. La pregunta no es solo quién pagó el boleto más caro o quién financió los vagones. La pregunta es quién en las próximas décadas va a estar realmente conduciendo la máquina y si el precio que les cobramos por hacerlo fue justo. Los invitamos a observar su propio entorno, a analizar la evidencia que pusimos sobre la mesa y a decidir por ustedes mismos quién está sosteniendo a quién en esta nueva realidad. Ha sido una conversación fascinante. Gracias a todos por acompañarnos del otro lado. Hasta la próxima en el debate.